ya tenemos en casa a nuestro pediatra y hoy vamos a estar conversando sobre la enfermedad de Pertes. Bienvenido entonces el doctor Fernando Domínguez Diepa. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Y bueno, hay muchas curiosidades y dudas relacionadas con este padecimiento, por lo tanto, creo que urge comenzar explicando en qué consiste esta enfermedad. En realidad vamos a cerrar 3 afecciones de la cadera, hoy es la tercera. Hemos visto la primera, ¿verdad? La displasia congénita de la cadera. Después vimos la sinovitis de la cadera y ahora la enfermedad de Pertes, que no es más, es un nombre no muy complicado de decir, pero que lo define bien, que la osteonecrosis de la cabeza del fémur, es decir, de la cabeza, la parte alta del hueso del muslo. Yo quisiera, si la gráfica me ayuda, ahora mostrar una vez más la articulación de la cadera. Bueno, en esta gráfica vamos a ver cómo la irrigación de este hueso puede modificarse, y al modificarse, es decir, al disminuir el flujo sanguíneo, ahí está, a la parte alta del hueso, entonces va a ocurrir la muerte de las células de esta parte del hueso. Y por eso se llama osteo, que quiere decir hueso, y necrosis, que quiere decir necrosis, viene de necros en griego, que significa muerte. Las células van a morir y las células que forman este tejido óseo en ese nivel, pues van a producir una enfermedad que se llama también enfermedad de Pertes, porque a principios del siglo XX, exactamente en 1910, 3 investigadores distintos describieron la enfermedad por separado. Leck, Calves y Pertes. Pero como pasa siempre, casi siempre el último nombre, pues es el que se le queda a la enfermedad. Esta osteonecrosis se ve en niños. ¿De qué edad? Bueno, se ve en niños desde los 3 hasta los 12 años. Pero el pico más frecuente, de mayor intensidad, está entre 5 y 7 años. ¿Por qué digo esto? Para recordar también que 1 de cada 1.200 niños menores de 15 años padece esta afección, que es más frecuente en los varones que en las niñas, pero no es exclusivo de los varones. La enfermedad de Pertes no es exclusiva de los varones. Y cuanto más temprano se presenta, pues generalmente suele ser mejor el pronóstico. ¿A qué se debe, Diepa? ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica con los antecedentes primero. Es decir, ¿se acuerdan que en la sinovitis de la cadera el niño se acostaba bien y amanecía con dolor en la cadera y cuando se paraba estaba cojo? Aquí no. Aquí el niño está bien y empieza como a tener cierta dificultad para caminar, pero no le duele, no le duele. La sinovitis tenía fiebre, aquí el niño no tiene fiebre. La familia ve, los padres a veces en la escuela, ven que el niño está cojeando un poquito y no le duele. Pero ya después, el paso de los días, esta claudicación, esta molestia para caminar se acompaña de dolor. El dolor que va de la parte interna del muslo, o sea, de la ingle, hacia toda la cara anterior del muslo y la rodilla. Ya con eso, ya uno empieza a pensar en el grupo etario, específicamente que he mencionado, que podría tratarse de una enfermedad de Pertes. ¿Y qué hacemos para el diagnóstico? Bueno, primero hay que hacer una radiografía, que ya está puesta la imagen, una radiografía de cadera. Fíjense que a la izquierda, en verde, está como se ve normal, es decir, la cabeza del fémur está articulada al hueso de la cadera, pero en el lado que está la cadera enferma, no se ve una bola, se ven varios fragmentos, porque eso es lo que ocurre. Como se muere esa zona, entonces se va a retraer y se pone blanda la cabeza del fémur. Y después que viene la segunda fase, que es su fragmentación. Por eso, si hacemos la placa muy tempranamente, a veces no se diagnostica, porque tiene que pasar unos días para que esto ocurra, que se disminuya el tamaño de la cabeza del fémur y que después se vaya fragmentando. Entonces, en el ínterin, pues uno tiene que hacer otras investigaciones. Puede hacer un hemograma y una velocidad de sedimentación globular, que también se llama eritrosedimentación, para descartar qué cosa, que no sea una artritis, que no sea una inflamación
ocasionada por una bacteria a nivel de la articulación de la cadera. Entonces ya uno va descartando eso y sigue al paciente y vuelve a repetir la radiografía y ahí puede hacer el diagnóstico. Si hubiera alguna duda, se puede hacer una gammagrafía. La gammagrafía, ¿qué cosa es? Un estudio radiográfico, un estudio de imágenes que va a evaluar el nivel de irrigación de la sangre que tiene esa zona. Y a veces puede hacer una resonancia magnética. Entonces, ¿a qué se debe? Ya hemos hecho el diagnóstico. A veces cuando usted pregunta, dicen los antecedentes que el niño ha estado tomando esteroides mucho tiempo, porque han tenido que utilizar esteroides para suprimir respuestas del sistema inmune exagerado, o que el niño padece de una coagulopatía. Puede tener una trombofilia, puede tener una sobrecarga de plaquetas y otros trastornos de la coagulación. Pero también puede haber el antecedente de un traumatismo, que puede ser un macrotraumatismo o un microtraumatismo repetido. Pero la mayoría de las veces no se encuentra ninguno de estos antecedentes. Usted los pregunta incluso a los padres frente a los hallazgos clínicos y radiográficos y no hay nada, porque es que no se sabe exactamente en muchos de los pacientes a qué se debe. ¿Qué lo provoca? La osteonecrosis de la cabeza del fémur o enfermedad de Perthes. Es un tema entonces que no agotamos aquí en el estudio. Proponemos cerrar este primer momento y dentro de unos minutos estará de nuevo nuestro pediatra en esta sección en la que estamos, por supuesto, abordando hoy la enfermedad de Perthes. ¿Le parece bien, doctor? Sí, y quisiera entonces hablar un poquito del tratamiento. Sí. Y de la evolución, es decir, del pronóstico de los niños que tienen esta afección, porque fueron los padres quienes me pidieron de 2 pacientes que tocara en este ciclo de enfermedades del sistema osteomiofascular la enfermedad de Perthes. Y es por ello que también para otras inquietudes vamos a abrir a partir de este momento nuestra vía telefónica, el 7878-9184. Ya lo tiene en pantalla, nos puede llamar y el doctor gentilmente va a atender su comunicación para regresar en un segundo tiempo. Gracias, Diepa. Gracias a todos los televidentes que durante este tiempo de programa han contactado con nuestra cabina para conversar con el doctor Fernando Domínguez Diepa. Hoy estamos hablando sobre la enfermedad de Perthes y había quedado pendiente hablar de su tratamiento, de su pronóstico. Diepa. Claro, esta es una enfermedad que el pediatra diagnostica o tiene la presunción diagnóstica e inmediatamente pone al paciente en manos de un ortopédico, que son los ortopédicos los especialistas que están más capacitados para el tratamiento de esta osteonecrosis de la cabeza del fémur. ¿En qué consiste el tratamiento básicamente? Bueno, hay un tratamiento que no es quirúrgico, que lo impone el ortopédico, pero no necesariamente va al salón de operaciones, no va al quirófano. ¿En qué consiste ese tratamiento? Bueno, primero, en que el niño tenga una limitación de la actividad física en la fase que tiene dolor. Una limitación de la actividad física marcada y debe estar acostado cuando tiene el dolor intenso a nivel de la cadera. Cuando va mejorando, ya él puede hacer alguna actividad física, pero no se debe recargar, sobre todo la parte de la pierna que está dañada, la cadera que está afectada, porque eso va a dificultar la evolución. Pero al mismo tiempo que el niño tiene que guardar reposo, disminuir la actividad física, hay que estimular también los grupos musculares, porque si no, una enfermedad que puede tener una larga evolución, esta enfermedad puede tardar meses y a veces un año, casi a veces hasta año y medio, para que se recupere el niño, pues requiere de un tratamiento multidisciplinario, donde por supuesto el ortopédico es quien liderea este equipo de especialistas que van a atender al paciente. Pero se va a ocupar, como estoy diciendo, de la fisioterapia, el especialista en medicina física y rehabilitación y los técnicos que están vinculados a esta especialidad, el personal de enfermería y también a veces hace falta ayuda del psicólogo, porque los niños necesitan, estos niños a veces un apoyo, porque ellos quieren hacer actividades y a veces no tienen la conciencia de que tienen que estar limitadas las actividades, claro. y quieren hacerlo, porque recuerden que el pico está entre 5 y 7 años. Y a esa edad el niño no puede entender mucho de esto, de qué cosa es esto. Además que tiene mucha energía también. Y tiene mucha vitalidad. Entonces hay que acompañarlo. Ya también, o por supuesto en esta etapa aguda, el niño debe trasladarse usando un andador para que no le duela, para que además pueda caminar sin dolor y no se vaya a caer,
Y cuando es un niño mayor, ya más bien cerca ya de la adolescencia, un preadolescente o un adolescente puede utilizar muletas para desplazarse. Esta enfermedad pasa por 4 fases. La primera, la que ya describí, el hueso se muere y se ablanda. Esa parte del hueso, la cabeza del fémur, se muere y se ablanda. Se pone pequeña, después se fragmenta. ¿Qué sigue después? Después el organismo va a reabsorber esos fragmentos óseos que están ahí. Y va a aparecer la etapa de reosificación. Células nuevas, ya empieza a perfundirse la sangre, este territorio de la articulación, y se aparecen las células nuevas. Va a reosificarse, va a volverse a hacer hueso nuevo allí. Y después viene la remodelación. Que por eso es que lleva tanto tiempo la Por evolución eso de es que esta consume enfermedad. exactamente tanto tiempo. Esto los padres lo entienden, pero los niños no lo entienden mucho porque se empiezan a sentir mejor y quieren hacer cosas. Bueno, ¿qué medicamentos se pueden dar? Se pueden dar medicamentos que disminuyan el dolor, la inflamación y la rigidez de la cadera. De nuevo, un antiinflamatorio no esteroideo ideal para esta edad es el ibuprofeno. ¿A quién se reserva el tratamiento quirúrgico? A los que con este tratamiento no evolucionan bien. Por suerte, el 60% de los niños evoluciona bien con este tratamiento no quirúrgico, pero hay un 40% aproximadamente que requiere una intervención quirúrgica que la hace el ortopédico, obviamente, y que tiene hasta 4 técnicas de abordaje diferentes. ¿De qué depende que se emplee una y no otra? De la edad del niño y de la gravedad de la enfermedad, porque todos los niños no van a tener la misma expresividad clínica como ocurre en todas las enfermedades de la infancia. Aparte de esto hay que decir algo porque esta afección puede dejar como secuela un poco de artritis de repetición, dolores intermitentes y algo muy curioso. Personas que han tenido enfermedad de Pertes cuando tienen entre 40 y 50 años pueden desarrollar una artropatía degenerativa de la cadera de la que tuvieron la osteonecrosis. Y aún hay más. Estas personas después, entre 60 y 70 años, ya en la tercera edad, muchas veces requieren de una prótesis de cadera. Así que esta es una enfermedad que hay que tratarla oportunamente porque además puede tener secuelas hasta la tercera edad. ¿Se siguen realizando estudios en torno a esta enfermedad? Si tratamos de encontrar la causa, porque a veces no están estos antecedentes que ya mencioné y no sabemos exactamente por qué se produce. Terminamos cadera. Y la próxima semana, el próximo encuentro, vamos a hablar de algo que preocupa mucho a la familia también. El pie plano. Sí, qué bien. Los ejercicios. Gracias, El Gemma. pie plano. El doctor regresará con nosotros la próxima semana. Aquí lo estaremos esperando.